Noches o buenas tardes, no sé. En este tiempo no se sabe, ya cuando empieza a oscurecer, pues uno dice buenas noches, pero en realidad es buenas tardes todavía. Para mí es un placer estar aquí en esta noche con cada uno de ustedes. Algunos de ustedes ya hacía bastante tiempo que no los había visto y me da gusto volver a verlos. Es un gusto para mí y sobre todo que me hayan invitado a participar en esto, a predicar la palabra de Dios, para mí es un gran privilegio. Y yo quiero empezar en esta tarde con una pregunta: ¿a qué vino Jesucristo? ¿A qué vino Él? ¿Qué vino a hacer aquí en la tierra? Nosotros sabemos que Él un día nació aquí en la tierra. Nunca nadie ha podido investigar una fecha exacta que pudieran decir, este es el día que nació Jesucristo aquí en la tierra. Nunca nadie lo ha podido hacer. Hay teólogos que se han dedicado a estudiar por años la vida de Jesucristo y nunca han podido saber qué día nació. Entonces nosotros no sabemos si nació el 24 o 25 de diciembre o quizás nació en enero o en febrero, no lo sabemos. Pero dicen que probablemente, eso lo dicen muchos teólogos, que a lo mejor nació el 31 de octubre, como es en la actualidad del calendario, eso es lo más probable que haya nacido. Pero no importa, lo importante es que nació, ¿verdad? Eso es lo importante. Él vino para traernos a nosotros esperanza. Él vino a un mundo caído en el pecado, perdido totalmente, muerto espiritualmente. Él vino a traer vida. Entonces nosotros vamos a ver ahora tres cosas que vino a hacer Jesucristo. Tres razones vamos a ver nosotros por qué vino Jesucristo. La primera es: Jesús entró al mundo para hacer juicio. Y esto nosotros lo vamos a encontrar en San Juan capítulo 9, versículo 39, que dice de la siguiente manera: entonces Jesús le dijo, yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarlos a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Juicio, aquí en este versículo, no habla así de juzgar. O sea, Jesucristo no vino a juzgar. Cuando Él nació y como un ser humano, como un bebé normal, Él no vino a juzgar al mundo. Cuando Él vuelva, ahí sí viene a juzgar, aguas. Pero la primera vez que vino, Él no vino a juzgar, Él vino a traer juicio. Y en esta ocasión, cuando dijo esa palabra, se refería a que Él venía a decirles a la gente que razonaran, que despertaran, que se pusieran a pensar cómo es la realidad de la vida. A eso se refiere cuando habla aquí en este versículo de juicio. Y nosotros podemos ver un claro ejemplo en la mujer samaritana. Esa historia nosotros la podemos encontrar en San Juan capítulo 4. Jesús está en una ciudad y Él se va a otra ciudad y dice la Biblia que a Él le era necesario pasar por Samaria. Entonces cuando llegó ahí a una aldea que se llama Sicar, dice la palabra que Él estaba cansado del camino. Ellos ya habían caminado mucho, Él había caminado junto con sus discípulos.
y estaba a mediodía. Él ya estaba cansado de tanto caminar y se sentó junto al pozo de Jacob. Entonces llega la mujer samaritana ahí con él. Bueno, la mujer samaritana, llega a sacar agua del pozo, pero ahí está Jesús junto al pozo. Y Jesús empieza a platicar con la mujer, pero Jesús era judío y esta mujer era samaritana. Entonces dice ahí mismo, en el mismo capítulo, dice claramente que eso no era normal, que un judío se dirigiera a un samaritano o a una samaritana, y mucho menos si era de un hombre hacia una mujer. O sea, no se hablaban entre sí, no se trataban entre sí. Pero Jesús empezó a hablar de esa mujer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar aquí? ¿Qué enseñanza nosotros podemos sacar aquí de esta historia? Que Jesús no tiene favoritismo. No importa de qué raza nosotros somos. Seamos indios, seamos mexicanos, seamos menonitas, seamos ingleses, negritos, blancos, sea lo que sea, Jesús nos ama todos por igual. Amén. Esta es la primera enseñanza que nosotros podemos encontrar ahí en esta historia. Y lo segundo que quiero sacar de aquí, Jesús le ofrece vida eterna a esa mujer. O sea, era una mujer de otra raza que no tenía nada que ver con él, que él quizás en persona nunca la había visto antes, y él empieza a hablar de que si yo te doy del agua que yo tengo, tú jamás vas a volver a tener sed, refiriéndose a la vida eterna. Entonces Jesús vino a nosotros a ofrecernos vida eterna, nosotros siendo pecadores, nosotros siendo muertos espiritualmente. Él viene a nosotros y nos ofrece la vida eterna. Pero nosotros tenemos la decisión de que si la aceptamos o no la aceptamos. Si nosotros aceptamos esa vida eterna o la rechazamos. Y más adelante nosotros vamos a leer ahí que Jesús sigue platicando con esa mujer, la convence a tal grado que esta mujer empieza a decirle, bueno, pues, si tú tienes esa agua que da vida eterna, y si tú tienes esa vida eterna, pues dame pues entonces. Ya me convenciste, ya me ofreciste tanto, me hablaste tanto de eso, ahora sí quiero. Entonces Jesús le dice a la mujer, ve y háblale a tu esposo y ven para que tú y tu esposo, los dos, puedan tomar la vida eterna. Y ella le dice, no, yo no tengo esposo. Entonces Jesús le dice, no, sí, bien has dicho. Tú 5 maridos has tenido y con el hombre con el que vives ahora no es tu esposo. Entonces Jesús no le dijo a esa mujer con esas palabras para juzgarla o para hacerla sentir mal. Él se dedicó a platicar con esta mujer. Él se tomó el tiempo de hacerle ver a la mujer la vida que ella llevaba, no nomás el hecho de que ella estuviera con tantos hombres, que eso estaba mal. O sea, su vida, su pasado estaba mal. Lo que esa mujer había hecho en su vida estaba mal. Él estaba trayendo juicio sobre la vida de esta mujer, para que ella empezara a pensar, a razonar lo que ella había hecho en su vida, lo que estaba haciendo que estaba mal. Entonces, en la actualidad, Jesús, nosotros a lo mejor podemos decir, bueno, pues es que Jesús no está aquí. Jesús no viene a decirme a mí lo que está bien y lo que está mal. Sí, pues en persona Jesús no está aquí, pero Él nos dejó su palabra. Y su palabra habla muy claro
habla igual de claro a como cuando Él estaba en persona aquí. Nomás la cuestión es que nosotros nos tomemos el tiempo de leerla y estudiarla y aplicarla a nuestra vida. Entonces nosotros muchas veces no queremos escuchar la verdad, no queremos aceptar la verdad, lo que Jesús nos dice a nosotros. En la actualidad nosotros vemos que en la mayoría de los países la homosexualidad es normal. Eso lo ven, eso ya se tiene que ver normal. Y el que no lo acepta lo pueden hasta meter a la cárcel. Hay países donde sucede eso. No sé si en México también, pero hay países donde sucede eso, que si tú no ves normal a un gay o una homosexualidad, o una lesbiana, si tú no la aceptas, tú vas a la cárcel. Y la Biblia lo prohíbe. Entonces, la palabra de Dios trae juicio a nosotros. Nos habla, nos da, así como se le dice, en la cabeza, así, razone, despierte espiritualmente. Lo que nosotros no lo queremos aceptar, lo que nosotros no queremos escuchar, esa es otra historia. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Entonces Jesús no viene a juzgar al mundo. Él viene a decirnos que Él está ahí para darnos vida, para darnos a nosotros lo que no tenemos y que necesitamos urgentemente. Él llama, Él atrae a toda la gente, Él le habla a la gente. Y también Jesucristo está esperando hoy para que tú vengas a Él, para que tú reconozcas, nosotros reconozcamos que sin Él nosotros no somos nada ni nadie. Y nosotros estamos perdidos sin Él. Nosotros para llegar al cielo necesitamos arrepentirnos. El momento de que nosotros nacemos en pecado. Tenemos la naturaleza pecaminosa, lo dice el Salmo 51. Mi madre me concibió en pecado. Si yo no me arrepiento antes de morir, si yo no reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, yo me muero y me voy al infierno. A lo mejor tú dices, no, pues es que tú vienes a arruinarme la fiesta, yo ya estaba bien enfiestado. Pero dele las gracias no a mí, pero a Dios. No son mis palabras, eso es lo que viene en la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y lo otro que vino Jesucristo es darle vista a los ciegos. Cuando una persona está ciega, no alcanza a captar la realidad, no alcanza a ver la realidad, no ve las cosas como son. Hay una historia de un joven que nació ciego y un día Jesucristo lo conoció, lo vio, que él estaba ciego, él era un pordiosero, una persona que le pide dinero a todo el mundo, que nomás da lata. Entonces Jesús fue con él y le dijo, ponte lodo. Él hizo lodo con su saliva, con tierrita, y le dijo, ponte eso y ve a un pozo a lavarte y tú vas a recibir la vista. Y esa persona, eso fue lo que hizo. Yo supongo que alguien más le tuvo que ayudar, ¿no? Porque la Biblia dice que él estaba ciego. Entonces alguien lo guió hasta el pozo para que él se podía lavar ahí. Y él regresó y dice la Biblia que él vio. Pero él no veía a Jesús. Él veía cualquier otra cosa. Él veía el micrófono, veía la mesa, veía a las personas, veía cualquier cosa, pero él no podía ver a Jesús. Jesús lo había sanado físicamente,
que Él le abrió los ojos, pero espiritualmente todavía estaba ciego. Pero dice la misma historia ahí más adelante, que este joven tuvo otro encuentro con Jesucristo. Y ahí es donde Jesús le dice, ¿quién es el que le abrió los ojos? Y cuando este joven, dice la Biblia, cuando este joven vio a Jesús, a Jesucristo, refiriéndose como su Salvador personal, como su único y suficiente Salvador, él lo adoró. Él adoró. Adorar significa reconocer a Dios, reconocer que yo no soy nada sin Dios. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es gracias a Dios, es porque Dios me lo dio. Ese es adorar a Dios, es reconocer a Dios. Entonces, de aquí, ¿qué podemos aprender de esta historia? Si nosotros no reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, que Él perdone nuestros pecados y que a través de Él nosotros vamos al cielo, estamos ciegos y necesitamos recibir la vista. Nosotros vivimos en un mundo ciego. Como dije ahorita, en la mayoría de los países todo ese tipo de cosas se ve normal. Se ve tan normal y es normal para ellos porque están ciegos. No ven la verdad, no ven a Jesucristo. Y Jesucristo vino para eso, para traer juicio, para darte la vista, para dar a las personas que puedan ver, la gente que no ve, que puedan ver. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que Él te perdone tus pecados, tú te mueres hoy o mañana, te vas para el infierno. Se oye duro, se oye cruel, pero eso es lo que dice la Biblia. Jesús mismo les dijo ahí en la misma historia, cuando Él está ahí con el joven que Él lo sanó, que estaba ciego y que Él lo sanó, en la misma historia Jesús les dice ahí, porque eran gente que no conocían a Jesucristo, que no sabían quién era Jesús, y Él les dijo, ustedes se van a ir al infierno, o al menos que me reconozcan a mí como su Salvador. Y viene ahí en la historia de San Juan capítulo 9. Lo pueden leer, lo pueden estudiar ahí la historia. Entonces nosotros necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Nosotros, o al menos que nos arrepintamos y vamos con Él a reconocer nuestro pecado, nosotros morimos y nos vamos al infierno. Pero Él vino a eso, Él vino a traer esperanza. Dice en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él mandó a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros lo que necesitamos es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y tenemos vida y vida eterna. Yo te invito en esta noche, en esta tarde, si tú nunca lo has hecho, eso es lo único que nosotros necesitamos. Reconocer que sin Él nosotros nos vamos al infierno. Necesitamos a Jesucristo. Solamente Él nos puede llevar al cielo. Muchas gracias por su tiempo y por escucharme. Dios lo bendiga.